Saludos, saludos, bendiciones. Poderoso Dios. En vivo y en todo color, saludos. Poderoso Jesús. Profeta, saludos. Abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Abrazo fuerte ahí a todos los consiervos del Señor. Esta noche nos conectamos en vivo y en todo color. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Compartiendo ahí. Todos los que se conecten. Aleluya. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Vamos a darle en cualquier momento, compartir una palabra esta noche en el nombre de Jesús. A todos los que se van a conectar. ¿Dónde estamos y en camino a dónde va el asunto? Aleluya. Saludos, pastorazo. Muchas bendiciones. Un abrazo fuerte ahí. Un abrazo caluroso. Todos los consiervos de Cristo esta noche. A todos los siervos, saludos. Alabado sea el nombre de Jesús. Todo lo que el Señor nos está inquietando a compartir. Espero que esta noche se conecte. Saludos ahí, Lisa, bendiciones grandes. En el nombre de Jesús, empieza a compartir ahora que estamos en vivo. A todo el que se quiera conectar por ahí, mándele ahí el mensaje en vivo, aleluya, para que le llegue. Alabado sea el nombre de Jesús.
Estamos en tiempos claves. Tiempos claves, tiempos importantes. Hay algunas noticias ahí que voy a compartir en unos minutos. Aleluya. Buenísimo. Todos los que se van conectando por ahí, en vivo y en todo color. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Aleluya. ¿A dónde estamos? En el plan profético. Interesante las cosas que están sucediendo acá en los Estados Unidos. Interesante las cosas que están sucediendo. El mundo entero está en una revuelta. Se está calentando la olla, como dicen. Así que le vamos a dar en unos minutos. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Importante las cosas que están sucediendo en los Estados Unidos en este momento. Está habiendo una revuelta bien tremenda acá en los Estados Unidos. Ya dieron la noticia hoy que empiezan a cerrar los aeropuertos. Parece que quieren que el alboroto siga andando. Hay una huelga en el gobierno, oiga el voltaje. Hay una huelga y están en contra de un partido, en contra de otro partido, y como no llegaron a un acuerdo, pues se cerraron los departamentos del gobierno. Ya casi lleva un mes que llevan en ese pleito, y hoy estaban anunciando supuestamente el aeropuerto en Texas, uno de los aeropuertos en Texas ya lo habían cerrado, y iban a empezar a cerrar los aeropuertos. Los empleados del gobierno están sufriendo. Anunciaron que iban a quitar la ayuda también, de la ayuda que dan de parte del gobierno, lo que le llaman aquí las estampas, los sellos, son ayuda de comida a personas necesitadas. También supuestamente en este mes ya lo iban a quitar porque sigue la huelga andando y no hay aparente solución en el gobierno. Así que hay un alboroto fuerte acá en los Estados Unidos. Para el que no está al tanto de eso, porque suficiente tiene con lo que está sucediendo en su país, pero aquí en los Estados Unidos no está exento
de problemas y problemas serios. Hay unos problemas serios que se están dando en la nación. Están planeando algo definitivamente. Me imagino que con el trabajo que causó las elecciones pasadas, que supuestamente le robaron las elecciones a Trump, se están asesorando de que este viaje, aparentemente los comentarios que hay es que quieren que Trump se quede también para las próximas elecciones y que no suelte, porque dicen que necesitan, aparte de estos 4 años que tiene, necesita 4 años más para poder arreglar el país. Es en serio el voltaje. Por eso ayer estuve haciendo una exhortación. También estuve haciendo la exhortación basada en experiencia personal, que cuando nos dejamos influenciar por el nacionalismo cristiano, y cuando queremos meter el amor a nuestra nación adentro del mensaje, adentro del cristianismo, y queremos mezclar, sacando del Antiguo Testamento el ejemplo de Daniel, el ejemplo de José y todo lo que hubo en el Antiguo Testamento en cuestiones gubernamentales, ahora queremos traerla al Nuevo Testamento, y ese es un problema serio, y muchos caímos en ese error. Muchos caímos en ese error olvidándonos de la palabra. O ese pastor Juan me la postea por ahí, o el profeta Edgar, donde Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. En otras palabras, Jesús no vino a reparar ni a arreglar el sistema gubernamental de este mundo. Este mundo tiene un sistema gubernamental satánico, influenciado por el diablo, el cual, dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, el cual engaña al mundo entero. Entonces queremos, en muchos casos, hoy mismo estaba viendo el caso de una reunión que hubo de pastores en Tegucigalpa, en Honduras, con el ingeniero Narrala, y ahorita voy a hacer un par de comentarios al respecto, pero se saca popularmente, y se hizo, yo estuve ahí también, Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se arrepintiere y confesare sus pecados y clamare, yo oiré su oración y sanaré su tierra. Y se saca eso fuera de contexto totalmente. Eso fue un caso en el Antiguo Testamento, cuando Dios estaba lidiando con Israel, pero ese no es el caso de hoy. Hoy no tenemos el mismo Israel de antes, no estamos en el mismo tiempo de antes, ni estamos tampoco en el pacto de antes. En esta temporada que estamos en el nuevo pacto de la iglesia, el sistema humano va a seguir gobernando, el mundo va a seguir influenciado por Satanás y sus cuaces, y sigue en pie la escritura que dijo el Señor Jesús por su boca: mi reino no es ni será tampoco de este mundo. El avance del reino de Jesús va a seguir, no importa lo que esté gobernando, no importa lo que esté haciendo el diablo en el mundo, no importa quién gane en la política, o no importa qué presidente gane, eso va a seguir igual o no igual, va a seguir de mal en peor. Va a seguir de mal en peor. Gracias, Pastor Juan. Gracias, profeta. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Cuando Pedro, en sus reacciones de celo, el celo sin la sabiduría, cuando vinieron a detener a Jesús, sacó el machete y le cortó la cabeza a uno de los que estaba ahí con los que venían a detenerlo, y Jesús le dijo: guarda tu arma. Y agarró y le sanó la oreja al individuo, dándole a demostrar que su reino no se iba a establecer de esa forma, menos en aquel tiempo. Pero los discípulos no lo entendieron, y pareciera que hoy exactamente es el mismo caso. Pareciera que hoy, en la desesperación humana que hay, en el deseo de vivir en este planeta, en el deseo de, como muchas personas dicen, yo quiero vivir 120 años como Moisés. Quiero vivir 120. A nadie se le ha ocurrido decir quiero vivir como Matusalén, 900 y pico. Sino como Moisés, 120 años quiero vivir en este mundo, en la condición de este mundo como está y en el camino en el que va. No, hombre, no, nada que ver.
Hoy más que nunca tenemos que llegar a la conclusión que se necesita que el Señor corte los días, que corte los tiempos, como dijo él, porque si no, corrían peligro hasta los escogidos. De toda la cantidad de maldiciones que está tirando el diablo por todo lado, y el pueblo que es genuino de Jehová está siendo perseguido. El pueblo que es verdadero de Jehová está siendo perseguido, está siendo azotado. Si solamente miras algunas de las noticias de lo que está sucediendo en Nigeria, en África y en otro montón de lugares, no es el único lugar en Nigeria, en otro montón de lugares está sucediendo la persecución y el asesinato a los cristianos por masas. Por eso estuve hablando ayer, haciendo conciencia de que no se puede ser nacionalista, no se puede hacer que mi nación sea bendecida, que mi nación la gobierne un presidente cristiano, que todos aquí en esta nación seamos cristianos y el resto del mundo se lo está llevando el diablo en pelota. Eso no es el enfoque del reino. Ese no es el enfoque. Saludos, Lumarina, bendiciones grandes. Ese no es el enfoque del reino. Tenemos que acabar de aterrizar y entender el mensaje que urge para hoy más que nunca. Es el mensaje de la cruz, el mensaje de Jesucristo para que se salven los que se tienen que salvar, para que se salven los que crean. Y este mundo definitivamente que no se toman dos dedos de frente, como dicen, para entender que esto va de mal en peor, que la maldad aumentará, el amor al dinero aumentará, el egocentrismo, el amor. La Biblia lo dice bien claro. Déjeme buscar un par de versículos importantes que hay aquí que nos tienen que recordar, y sé que muchas veces suena negativo y las personas quieren tener, igual que en un momento dado me sucedió a mí, quiere tener esperanza en que su nación va a cambiar. Y hoy estaba mirando los comentarios de las personas en las reuniones allá con los pastores o con varios pastores allá en Tegucigalpa, y el ingeniero Narrala prometiéndole a la iglesia, y porque saben que están, me imagino yo que definitivamente hay personas que creen que el voto lo van a ganar que van a ganar las elecciones por el voto popular, por el voto de la gente. Eso es otro punto que hay que acabar de aterrizar, que no es necesariamente el caso. Menos cuando hay gobiernos como los que están en muchas naciones. ¿Cuánto no se habló y cuánto no se dijo de Venezuela en estas últimas elecciones, supuestas elecciones que hubieron? Y todavía sigue el dictador de Venezuela emparapetado ahí en Venezuela. Así que hay cosas que tenemos que analizar, hay cosas que hay que acabar de entender. Déjeme leerle un par de versículos que me vienen aquí a mi corazón para ir calentando los motores y esperar que algunos más se conecten. Ayer estuve hablando de la importancia de entender de acabar de aterrizar y ser libres de la falsa esperanza y de estar creyendo fábulas y mentiras. Hay mucha gente que con muy buenas intenciones están hablando palabras de vanidad, falsa esperanza, y están esperanzados en que este mundo va a cambiar, están esperanzados en que su país, con la situación que tiene Honduras ahora, que no es el caso, el tema de esta noche, pero saludos ahí, bendiciones grandes. Silvia Fonseca, Claudio, por ahí un abrazo fuerte, gracias por acompañarnos. No es el tema esta noche, pero como vi esa reunión en las redes sociales, quiero hacer algunos comentarios que vi de la reunión hoy de el ingeniero Narrala y la esperanza. La gente está desesperada que gane Narrala, especialmente la iglesia. Ahora sí están desesperados que gane Narrala. Bueno, vamos a ver. Me dice el pastor Juan, hoy vi que el presidente de Corea va a aplicar la ley de cadena perpetua a los niños por usar la Biblia. Saludo ahí, pastor Joel, bendiciones grandes. El mundo no va hacia lo mejor. Consierva, acaba de despertarte y predica el evangelio verdadero y hazle entender a la gente que se tiene que preparar porque el mundo no va para lo mejor, el mundo va para lo peor.
Las naciones no van para lo mejor, las naciones van para lo peor. Ayer hablé la importancia de lo que está impulsando el Papa y el sistema de la Agenda 2030, que quieren reunir a los cristianos, le llaman escucha esto, a los católicos le llaman cristianos. Eso es lo que hizo hoy el ingeniero Narrala, un llamado a la gente de Honduras. Déjeme compartirle. Quiere unir el Papa y influenciando están el cristianismo, que le llaman ellos el católico, el islam y el judaísmo, y quieren hacer de las tres, que los tres puedan reunirse y tener una sola religión. Y el que se oponga a eso y el que no crea en eso y el que no practique eso va a tener problemas con su fe. Agarre ese voltaje. Ese es un punto clave. Ahorita voy a comentar algo de eso. Versículo 1, 1 Timoteo 4, el Espíritu Santo dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y hoy en Honduras estaba mirando varias ocasiones que lo apunté porque me dio por coger una notita para apuntar, porque es interesante hacer este comentario porque hay personas que en su desesperación no están viendo bien y están esperanzados que Honduras va a cambiar con Narrala. Y yo se lo he dicho un montón de veces y vengo hablando por años referente a Honduras y todos los años que vivimos allá, pero me llamó la atención que en varias ocasiones, no una sola vez, en varias ocasiones Narrala dijo que él había sido evangélico de cuna evangélica, que su papá había sido pastor, pero después estuvo en un colegio católico, y la cuestión al fin y al cabo es que repitió varias veces: los católicos y los evangélicos somos igual, somos cristianos los dos. Aguanta. Lo que me llamó la atención no solamente fueron los comentarios de Narrala, lo que me llamó la atención era el montón de pastores y pastoras que habían ahí esperanzados en que Narrala les va a salvar el país, y en los comentarios que Dios ama a Honduras y Dios va a poner a Narrala y cuánto oramos y Dios nos está respondiendo. Pero lo interesante es que no hubo uno solo que se parara cuando le dieron el micrófono a los pastores y le explicaran, ya que él dice que va a poner ahora no un ministerio de la fe, sino un instituto de la fe, creo que fue la palabra que usó, y que no hubo nadie que le aconsejara y le dijera ahí en público, delante de todas las cámaras, a nivel nacional, todo lo que estaban proyectando, y decir, con todo respeto, ingeniero Narrala, déjeme explicarle para que empiece bien. Los católicos y los evangélicos no somos iguales ni creemos lo mismo. No hubo ni un solo pastor que hiciera ese comentario. Me llamó mucho la atención eso. Y me llamó la atención que lo repitió en varias ocasiones. Los católicos, yo me llevo bien con ellos, con el padre fulano de tal, y yo fui a una iglesia católica, y los católicos y los cristianos, los católicos y los evangélicos somos iguales, somos cristianos. Eso es lo que dice. El Papa no dice eso. Eso lo dice Narrala, porque el Papa no dice eso. Los católicos no dicen eso de los evangélicos. Los católicos dicen los evangélicos que son rebeldes, se fueron de la iglesia verdadera y que tienen una religión falsa y que tienen que volver a la iglesia madre. Pero ese es el plan que está empujando la agenda de una sola religión. Ese es el plan que está empujando el Papa, de reunir que los cristianos verdaderos tienen que ser católicos. Son católicos los cristianos. Perdón, los cristianos, los verdaderos cristianos son católicos, están categorizados ellos como la religión cristiana y tiene que ser católico. El islam y el judaísmo, los tres. Otro punto importante que tengo en la foto, me llamó la atención. La verdad que no lo pensé. Si me lo hubieran dicho no lo hubiera creído, con toda sinceridad se lo digo, si me lo hubieran dicho no lo hubiera creído. Pero tomé la foto, creo que está por aquí. Sí, aquí está la foto. No falta, alguien diga por ahí, no podía faltar, porque no podía faltar, y alguien hizo la pregunta. Hubo ahí un pastor que hizo la pregunta. Ahí está la foto del programa de hoy. Ahí está la foto del programa de hoy, y mira a ver si usted ve ahí, al lado izquierdo, donde dice Salva Responde. Para que lo pueda ver ahí está la banderita con la estrellita de Ranfán, y no faltó alguien que hiciera la pregunta de que cuál iba a ser su posición, un pastor, ¿ok? ¿Cuál iba a ser su posición con Israel? Y usted sabe que tocar eso en los evangélicos, eso es como la Virgen María para los católicos.
Así de sencillo. Crudo, rajatabla, hay que hablarlo, porque eso es parte de lo que voy a comentar hoy. ¿Por qué tenemos que hablar claro? No del Islam, del terrorismo islámico. Acaba de caerle una piedra en el zapato a Trump ahora porque resulta que el gobernador que han elegido en la ciudad más importante de los Estados Unidos, que es Nueva York, el que acaba de ganar es musulmán, practica el Islam. Y estaban ahí todos los musulmanes orando ahí en las calles de Nueva York porque ahora tienen un gobernador del Islam en los Estados Unidos, que eso aquí está metido hasta los tuétanos también, pero ese no es problema para el cristiano y para el creyente necesariamente, porque sabe que esa religión no tiene a Jesucristo, no tiene al Dios correcto y que es una religión falsa, eso está claro. El problema es más serio con el evangélico cristiano porque el cristiano no tiene esa opinión del judaísmo. No tiene claro esa bandera que acabo de mostrar ahora con esa estrellita, que es lo que significa. Hablarle, vuelvo a repetir, hablarle eso a alguien que no ha sido libre del espíritu del sionismo y de la mala interpretación del nuevo pacto y de la mala enseñanza que por años se viene propagando por los últimos 200 años en la iglesia cristiana evangélica del Israel natural, que es el que está en el Medio Oriente, y que el judío es el pueblo escogido de Dios hasta el día de hoy en el nuevo pacto. El que no ha sido libre de eso, no es fácil que le hagas entender esa vuelta. Tiene que ser un milagro de parte de Dios para que pueda ser libre de la mala interpretación y de la mala enseñanza del sionismo que está metido en la iglesia evangélica hasta los tuétanos. Y no faltó en la reunión que se levantara un pastor para preguntarle sobre la embajada de Honduras en Jerusalén y cuál era la posición de narrarla con la cuestión del Israel natural, del Israel genocida. Vamos a aclararlo bien claro para que quede ahí bien marcado ahí. Y la iglesia evangélica respalda y aporta todo eso, porque la iglesia evangélica esa es la tierra santa, ese es el pueblo de Dios, ese es el pueblo escogido, y el evangélico está guindado en esa rama, está guindado en ese árbol del sionismo. Increíble. No faltó esa pregunta hoy. Saludos ahí, Melba. Bendiciones grandes. Así que estuve apuntando algunos de esos puntos importantes y a eso hay que aclarárselo al ingeniero Narrala, al que tenga acceso y tenga también los pantalones bien puestos, hombre o mujer. Como dice ¿cómo se llama? El varón de San Pedro Sula, el dueño de Power Chicken, que lo están amenazando ahora para meterlo preso y confiscarle todo lo que tiene en San Pedro. Se me olvida el nombre de él ahora, a ver si alguien ahí me lo recuerda, ahí el pastor Joel, si me recuerda cómo se llama este varón de Power Chicken, que es el gobernador ahí de San Pedro Sula, o el alcalde de San Pedro Sula. Estaba diciendo hoy de Cosette, ahí de esta mujer que está en el gobierno, que dice que dice, ¿cómo fue que dijo? Mi alma alaba a Cristo. Se me olvida el comentario que dice el varón. Tiene sus ovarios bien puestos, Roberto Contreras, así es, gracias varón. Tiene sus ovarios bien puestos esta sierva, dice, porque es la que está defendiendo la democracia en Honduras. Y yo se lo he dicho muchas veces, escuche, yo no soy pesimista, pero sí hay ciertas cosas que la historia y la experiencia le hablan a uno, y le puedo decir bien claro que sigo teniendo el concepto, a no ser que Dios me hable y me muestre otra cosa. No se piense que el comunismo va a salir fácil de Honduras. Por más que digan que Dios ama a Honduras, eso no tiene que ver nada que Dios ame a Honduras o no. En lo absoluto, no tiene nada que ver. Ni tampoco todo el profeta Sharisca, bendiciones grandes, ni tampoco todo el mundo va a entender el trato necesariamente que Dios tiene con Honduras o que Dios pueda tener con Honduras. Tampoco todo el mundo va a aceptar que no necesariamente Dios se mete en los problemas de políticas y de naciones, igual que en el Antiguo Testamento, no necesariamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios gobierna en el cielo y la tierra se la dio a los hombres, y los hombres toman las decisiones, los hombres tienen las consecuencias del comunismo que hay en el país ahora, o mejor dicho, los efectos que hay del comunismo ahora en Honduras son consecuencias de situaciones que han venido anterior. Y si hay un trato de Dios espiritual para la iglesia en Honduras, a Dios no le es problema tener el trato ese, dejando el comunismo en el país, si eso es lo que Él decide.
Y no quiero decir que si queda el comunismo en Honduras es porque Dios lo decidió, ni tampoco voy a decir que si queda Narral es porque Dios lo decidió. No, 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 no. Vuelvo a repetir, es cuestionable que el pueblo pueda poner ahí un presidente por el voto popular. Muy cuestionable. Ni en los Estados Unidos sucedió así. Escuchen lo que le digo. Ni en los Estados Unidos sucedió así en las últimas elecciones. No se piensen que el país es gobernado por el voto popular. El país es gobernado por las élites. El país es gobernado por los que tienen más pisto, como dicen en Honduras. Ese es el problema y vuelvo al punto. Suena, yo sé, bastante negativo, bastante pesimista, bastante que es que no ama nuestro país, no, porque es que no es hondureño. No, no, yo me he invertido años y he vivido años en Honduras. Escúcheme el pueblo hondureño. Preste atención a lo que le estoy diciendo. No tiene nada que ver necesariamente lo que pueda suceder en el país con la decisión de Dios. Sacar una escritura del Antiguo Testamento que Dios quita reyes y pone reyes, eso es ese Antiguo Testamento. Cuando estuvo Jesús en la tierra y lo quisieron tentar y le trajeron una pregunta, los fariseos aquellos, aquella gente endemoniada que estaba bien torcida, le preguntaron, ¿es ilícito pagar los impuestos? ¿O tú pagas impuestos o no pagas impuestos? Y dice la Biblia que Jesús les pidió una moneda y cuando les pidió la moneda, vio la moneda en la cara que estaba en la moneda y en la cara del César le dijo, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No mezcles una cosa con la otra. Ese es un problema serio que se ha metido adentro de la iglesia, mezclar, y yo sé que no todo el mundo que es cristiano y que es líder está de acuerdo. Eso no todos los pastores de Tegucigalpa estuvieron hoy en la reunión con Narrala, porque hay personas que no van a compartir de mezclar las cosas de Dios, que son puras, que deben de ser santas, que deben de ser separadas del mundo y su sistema. Y por más cristiano que diga que es Narrala, por más cristiana que diga que es su mujer, una cosa no se debe mezclar con la otra. Y ahí mismo por eso le estoy hablando en los comentarios de parte de lo que sucede hoy con los comentarios que hizo Narrala. Quiere decir que para el comentario de él y el punto de vista de él políticamente en el país, el cristianismo es tanto evangélico como católico. Dijo, los dos somos iguales. Y se quedó callado todos los que estaban ahí. De las personas que le dieron el micrófono para que hicieran algunas preguntas, hicieron 2 o 3 preguntas y pidieron 2 o 3 cosas que necesitaban o quieren que pasen en el país, pero nadie rectificó y le dijo al que supuestamente quieren que quede el próximo presidente, que es el que va a cambiar la situación de Honduras, ese ingeniero, con todo respeto, no mezcle una cosa con la otra, no mezcle la religión cristiana, no la mezcle con la religión católica, porque los dos no creen lo mismo, los dos no tienen los mismos credos, no tienen los mismos principios, no tienen las mismas doctrinas. Entonces, no aclarar de eso es peligroso, no sacar eso a la luz es al punto que voy. Cuando las elecciones anteriores, que se sabe todo lo que se hizo, parte de lo que se hizo y todas las cuestiones que se inventaron para juntarse el ingeniero Narrala con los que están ahora del Partido Comunista, que eso se sabían de años atrás, que eran comunistas desde que Mel Zelaya estuvo en el gobierno, pero supuestamente para poder sacar a Job tuvieron que unirse. Y ahí es donde yo quiero hacer un punto llamativo de atención. Cuando Dios mete la mano en algo, no necesita ninguna chuequería de invento de hombre. Cuando Dios va a hacer algo, hace algo soberano sin la ayuda de ningún hombre. Y menos cuando hay cuestiones sucias, mezcladas, metidas por el medio. Narrala dice que él fue que lo engañaron, el ingeniero Narrala, con todo respeto, dice que fue que lo engañaron y tal y más cual, y la cuestión fue que después lo sacaron a patadas de ahí y listo. Y supuestamente ganaron y le robaron el voto solamente y ganaron ese partido porque él fue el que se unió con ellos. Pero ahora no es cuestión de que para salvar a la iglesia y para que salvar al país hay que volver otra vez a mezclar. En la pasada, escuchen lo que le digo, en las elecciones pasadas del gobierno comunista que quedó en Honduras, no me voy a cansar de decirlo porque amo el país, conozco mucha gente, viví muchos años ahí y hay muchas personas que me conocen. La iglesia se involucró con el voto al Partido Comunista que está ahora. Eso es
lo que hay ahora es un resultado de decisiones anteriores que se tomaron. Entonces, meter a Dios en el asunto y meter a decir que Dios quita reyes, Dios pone reyes y que suceda lo que Dios quiera. No mezcle a Dios con las cosas del mundo. No saque el Antiguo Testamento y quererlo pasar para el Nuevo y pensar que en el Antiguo Testamento es igual que en el Nuevo y que en el Nuevo es igual que en el Antiguo. No se confunda. No se confunda porque esa confusión la tuvimos mucho y no necesariamente es así. Saludos, Erga. Bendiciones grandes por ahí. Un abrazo fuerte a Yuma, Arizona. No es necesariamente así. Dios no se mete necesariamente en las cuestiones del hombre aquí en la tierra y sus decisiones. Dios no se mezcla con gobiernos sucios y con cochinadas. Las condiciones del hombre las va a tener que confrontar, las decisiones las va a tener que confrontar. Para eso Dios le dio una decisión libre, de que usted pueda decidir y que usted sea el que analice la decisión que va a tomar y también hacerse responsable por esas decisiones. Eso es parte de tener carácter. Entonces, estuve observando esos puntos hoy de los que mencionó el ingeniero Narrala. No todos somos iguales y hay que aclarárselo. No todos somos iguales. No los que creen en Cristo y en la palabra son católicos. No, el que cree en la palabra y conoce a Cristo no va a pertenecer necesariamente a esa religión. No. ¿Y cuántos evangélicos no vienen del catolicismo? ¿Y qué le va a hacer ahora el ingeniero Narrala? Promover ahora que se una, como lo hicieron en una marcha hace ahora un tiempo atrás, que se unieron en la marcha los católicos y los evangélicos marchando. Y vamos a decir también que eso es de Dios y que Dios estaba en eso también. Se unieron por fin los católicos y los evangélicos. No. El católico no dejó creer en la Suyapita en Honduras. Confírmame ahí, Joel, por favor, si es la Virgencita, la Suyapita. Y ahí habían los comentarios, un montón de gente había poniendo comentarios. No importa qué religión sea, no importa lo que crea, lo que importa es que crea en Dios. El que conoce a Jesucristo no habla así, eso lo habla alguien que es inconverso, que no tiene. Igualmente, personas que se dicen y se acreditan hoy ser cristianos, pero ese no está convertido. Ese no está convertido. Ese no está ni bautizado en el Espíritu Santo, ni habla en lenguas. Nada que ver. Eso no tiene un testimonio de alguien que ha madurado en el espíritu en los últimos 50 años. Si es que fue cristiano, dice el ingeniero Narrala, desde chiquito. No hay testimonio. Entonces no se puede mezclar la cuestión de la política de un país y ahora buscar a la iglesia y un montón de pastores, hermanos. Un montón de pastores metidos en la reunión. ¿Y cuántos más no van ahora a otra reunión que iban a tener en San Pedro? Solamente a medio de comentario para que se conectaran algunos más y algunos que deben de oír el mensaje. No se puede ser seguidor de Jesucristo y estar metido en la política. Nunca se me olvidan las palabras del apóstol Medina cuando estuvimos en Ciguatepeque antes de que ganara el comunismo. Y es una de las cosas que el apóstol Medina, yo no pongo mis manos en el fuego por esta gente, yo no creo en los políticos, dijo. Eso fue lo que dijo el apóstol Medina. El otro que estaba haciendo la reunión, no, el otro estaba hablando maravillas de la China, de la China comunista. El otro apóstol que estaba dirigiendo la reunión de transformación estaba hablando maravillas de la China, que ya el comunismo no existía. Miren la ignorancia que hay en supuestos líderes en Honduras. No digo yo si el país va a estar como está. Los intereses personales, el capricho, el orgullo, la ignorancia. Pueblo de dura cerviz, pueblo rebelde. Vamos a hablar las cosas claras como son. Eso no lo va a decir necesariamente todo hondureño, pero esa es la realidad. Me consta porque he vivido por años ahí, me he invertido por años en esa nación. Hemos pagado precio en esa nación. Pueblo rebelde, dura cerviz. Pueblo orgulloso, prepotente en su ignorancia, país que tiene 60% de analfabetismo, deberían de estar dejando de hablar un montón de papadas y buscar la forma de por lo menos educar al pueblo. Por eso es que es tanto crimen, tanto robo, tanto asesinato, pobreza. Estaba dando el ingeniero Narrala la estadística de las niñas de 10 años a 14 años. Es uno de los países que tiene más alto índice de niñas embarazadas de los 10 a los 14 años. Porque no hay freno a la perversión, al abuso sexual. Escucha, después de Haití, Honduras tienen el número 2 en esta parte del hemisferio, el porcentaje más alto de SIDA. Escucha, en toda esta parte del hemisferio, el número 1 lo tiene Haití, el número 2 lo tiene Honduras. Eso no lo va a decir necesariamente un hondureño, porque en su locura
cultural, en su idiosincrasia, no quiere hablar las realidades en muchas áreas de lo que hay en el país. No todo hondureño, merita decirlo. Hay personas que tienen cuatro dedos de frente que sí lo van a... El caso está crítico. Narrala no va a salvar esa nación. Escúchame lo que le digo. Aunque ganara Narrala no va a salvar ni va a poder cambiar el desorden y la pelotera que hay en esa nación. Lo atrasado que está ese país en todos los aspectos. Hablando de la condición de la iglesia, no se queda corta la condición de muchos líderes, la condición del corazón, los intereses personales, el orgullo, la fanfarronería y otro montón de cosas más que hay ahí. Y el montón que tienen las manos metidas, hasta los tuétanos tienen las manos metidas en cuestiones que se han ligado en el país, con malas decisiones y malas acciones. La presión que hay del vandalismo, de las maras, del sicarismo en el país, le tiene los pelos parados a más de uno. Y mencionaron en la reunión el problema que hay de la inseguridad, de la inversión internacional. Mira últimamente lo que ha sucedido, cuántas fábricas han cerrado en el país. Es un caos lo que hay en Honduras. Lo quiero decir. Ahora, el que es esta línea de los super proféticos y profetiza bonito y sigue profetizando, porque profetizando va a cambiar, y no cambie la forma en la que cree, la forma en la que tiene ese corazón, no cambie ese estilo de vida, no cambie el problema cultural que hay. Usted cree que profetizando nada más va a cambiar. Siga creyendo en ese cuento, siga creyendo eso. Y eso lo vienen creyendo hace un montón de años y cada vez el país va más para atrás como el cangrejo. Merita hacer esos comentarios porque no lo puedo dejar fuera de quién soy y de lo que he vivido, porque jamás en mi vida pensé en toda la historia de Tony Santos o del apóstol Tony, como quiera decirle, de ir a parar a vivir a esa nación. Y en el año 2004, nada más y nada menos que en el aniversario de boda con mi esposa, el 29 de diciembre del 2004, caímos nosotros a vivir en esa nación. Y de aquí de los Estados Unidos de Norteamérica nos fuimos a vivir a esa nación. Que ese es otro punto también que va a haber que considerar. El montón, según dicen, en este año nada más han devuelto 34,000 personas han deportado de este país, de los Estados Unidos. Ese es otro punto también, el problema de la cantidad de gente que se van a parar yendo del país y los que se han ido por miles de miles, por la falta de empleo, por la crisis, por los valores morales, lo estuvo hablando el ingeniero Narrala, pero tendrá muy buenas intenciones, nadie está jugando su corazón, el hombre tendrá muy buenas intenciones, el hombre tendrá los deseos y posiblemente cree lo que dice, pero de lo que cree y lo que dice a lo que pueda suceder, y le vuelvo a repetir, esos comunistas estarán muy callados, pero esos están preparados para hacer lo que sea para buscar la forma de quedarse en el poder. Tienen bien clara la patente para hacerlo, tienen bien clara la patente de Nicaragua, tienen bien clara la patente de Venezuela, tienen bien clara la patente de Cuba, que también hay cubanos que están metidos ahí. No estoy hablando de los cubanos como en el caso de nosotros, que somos cubano-americanos, que salimos del comunismo porque no simpatizamos ni creemos y sabemos que esa es una doctrina del infierno, pero ahí hay un montón también metidos en el país que los metió el sistema comunista. Ahí están metidos en Cuba con la cuestión de que son doctores. Merita mencionarlo también para el que no lo sabe. Así que no es cuestión de ser maldecir, ni ser pesimista, ni no ser profeta, no ser profético, que los profetas ven, que los profetas dicen. Espérese, faltan pocos días de aquí a noviembre 30. Y le puedo decir que mucha gente puede quedar golpeado. Mucha gente puede quedar golpeado. Sigan poniendo la esperanza en Narrala y mucha gente va a quedar golpeado. Ni Narrala ni su esposa van a traer los cambios que esa nación necesita mientras no haya un vuelque en muchos corazones, empezando por los líderes cristianos, los principales que tienen la responsabilidad en sus iglesias. Y voy al punto, con el montón de cuestiones que hay doctrinales y las creencias que hay, que no se queda fuera, la religión, y por eso hay que hablarlo así. La religión evangélica es otra religión
que no tendrá a lo mejor todos los pichingos, como dicen en Honduras, y todos los chamucos que tiene la católica y la suyapita y toda esa cuestión, pero la religión evangélica tiene también sus grandes pichingos. Alguien póngamelo ahí si es hondureño, póngamelo ahí en el chat o póngamelo ahí en el YouTube, aunque no sea hondureño, póngamelo ahí, pichingos. La religión evangélica tiene un montón de pichingos, incluyendo el pichingo ese de la bandera de las 6 puntas y la bandera azul y blanca. Y del sionismo hasta los tuétanos, igual que la Iglesia Católica tiene, si es en Honduras la suyapita y si es en Costa Rica en el otro lado, si es en México, tiene metido allá adentro esos pichingos, pero guindados hasta los tuétanos. Igual que Jesús y María, a los dos hay que venerarlos. Esa es la religión católica. Eso no es más nada que el engaño y la mentira de una religión más inventada por el diablo, engañando al hombre. Pero la religión evangélica no se queda muy lejos de tener grandes pichingos metidos ahí adentro también. Y de gente que aunque a lo mejor le pueda sonar, pero tendrá algo de razón eso. Hay fundamento bíblico para hablarlo y lo puede a lo mejor ver, pero no va a ser fácil que lo hable. No va a ser fácil que lo pueda expresar tampoco. No va a ser fácil que se vaya a levantar en contra de la corriente que hay en la línea evangélica. Que ya viene el rapto, ya se... es más, ese es otro punto interesante. Si de todas maneras el evangélico cree que el rapto va a venir en cualquier momento, no se deben de estar preocupando y poniendo tanto énfasis en la reunión con Narrala, si va a quedar Narrala o no va a quedar Narrala. Si de todas maneras Jesús para el evangélico viene ya en cualquier momento, el rapto se los va a llevar. ¿Para qué importa? ¿Cuál es el problema de que venga el 30 de noviembre, que va a cambiar el gobierno? No cambia, olvídese de eso. El que quede de todas maneras, ya Jesús viene en cualquier momento, se va a llevar a los evangélicos para el cielo en el rapto. Esa es una de las vacas sagradas. Ese es uno de los pichingos grandes que tiene el evangélico. Igual que el que acabo de mencionar ahora de la banderita, me llamó la atención, no podía creerlo. Te lo tengo que mostrar otra vez por si te acaba de conectar ahora. Y usted dirá, pero ¿qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene, cuál es el problema con eso? O sea, que usted no lo sabe, usted a lo mejor no entiende porque esa es su doctrina. Pero escuche, ahí estaba en la reunión de hoy de los pastores, estaba la bandera de Honduras en un lado, que eso es lo que existe en la mayor parte de los templos evangélicos, y en el otro lado izquierdo de la plataforma estaba la banderita de Ranfán, de la masonería y de esa religión sionista, y estaba ahí al lado de la plataforma con la reunión del señor Narrala. Nadie tampoco de los que estuvo ahí pudo preguntarle eso, ingeniero, ¿y qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque lo tienen todos puesto en su iglesia. Los tienen todos, la mayoría lo tienen puesto en sus iglesias. Esa es la doctrina evangélica de Scofield. Ese es el pueblo de Dios escogido y la ciudad santa, y siguen haciendo los viajes allá y vendiendo el turismo para el sensacionalismo de ir a ver si sienten algo cuando lleguen a la tumba donde estaba Jesús, que posiblemente es una mentira porque eso no era en la tumba, es un invento, sino bautizarse en el río Jordán. Y tocarle eso a un evangélico es tocarle igualmente a un católico, tocarle a María o tocarle a la suyapita a los católicos en Honduras. Para un evangélico tocarle eso es exactamente lo mismo, la misma reacción. No importa que tú le digas que tú amas a Jesús, no importa que tú le digas que crees en la muerte, la resurrección de Jesús, que crees en Jesús solo, no en Jesús y María ni Jesús en Israel, no, Jesús es el camino, punto y aparte. Él dijo, y es parte de lo que voy a tocar hoy, cuál ha sido el problema que tuvo la religión judaica y por qué esa religión es tan problemática, seguir creyendo eso y seguir amparando eso en la iglesia que supuestamente tiene la luz y la verdad, la iglesia que supuestamente es guiada por el Espíritu Santo. Porque a muchos no se les ha abierto el entendimiento, porque ahí hay paradigmas fuertes, porque ahí hay principados de religión fuertes, porque ahí hay influencia de doctrinas de demonios fuertes. Lo que leí ahorita en 1 de Timoteo 4, pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada su conciencia. Eso dice 1 de Timoteo. Déjeme leerle otro importante en 2 de Timoteo.
Alabado sea el nombre de Cristo. Saludo ahí, Rocío. Alguien mándeme ahí un corazoncito si está conectado todavía, está aguantando el voltaje. No se desconecte, a lo mejor hoy, esta noche es su noche de liberación. A lo mejor esta noche es su noche de liberarlo de la mezcla, de liberarlo del sionismo, del judaísmo y de todos los sismos. Y si no está conectado en vivo ahora, que este video le llegue en un momento dado, por algún lado le pueda llegar, le aparezca un ángel por la noche dándole la marca del video para que pueda verlo y pueda escucharlo y pueda ser libre, igual que yo fui un día libre. Por eso se lo puedo ministrar ahora, porque fui libre de eso. Dice 2 Timoteo 3, versículo 1, saber esto también, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Y no se crea que eso no existe en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo lo está advirtiendo, es porque eso lo estaba viviendo desde aquel tiempo, hace 2000 años atrás. Y la iglesia o el creyente no está exento de tener y confrontar este problema. Por eso hay que tocar estos temas. Definitivamente ha sido el encargo que he sentido en mi corazón de seguir explicando y trayendo estos temas a luz, porque yo sé que a muchos les va a ser contradictorio y les va a traer problemas o va a rechazar, ese es un apóstol falso y no hay apóstoles, pero no importa, a alguien en un momento dado se le puede alumbrar el bombillo y tener un encuentro con el Espíritu Santo, igual que lo he tenido yo, igual que lo he tenido otro montón, y ser libre de doctrinas de demonios. Apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, a estos evita. ¿Por qué hemos tomado serio? Porque déjeme decirle que yo mismo no lo había considerado tan profundo y tan serio el problema del sionismo en el cristianismo. ¿Y qué efecto tiene eso? Nunca fue el plan de Dios levantar una religión judaica. Jamás. Nunca fue el plan de Dios que el pueblo se quedara con una religión de 613 mandamientos y que Jesús dijo que de la boca para afuera decía que le amaba, en el corazón no estaba convertido. Y esa religión, otro problema que tenía era que no podía convertirle el corazón a nadie, porque eso eran todas prácticas, sombras, métodos, ¿ok? Métodos para llevar a un fin. Dice que la ley fue un ayo para llevarnos a Cristo. Todo lo que hubo en el Antiguo Testamento tenía que apuntar, el propósito era para apuntar a Cristo y siempre lo apuntó a Cristo. Por eso el mismo Jesús dijo, ahorita lo vamos a leer, que Moisés habló de él. Porque la meta de todo eso que estaban practicando era para que se dieran cuenta de que nada de lo que estuvieran practicando, primero porque no podían guardarlos, porque los mandamientos eran santos, la palabra era santa y pura, pero la condición del corazón era podrida y no podía guardar todo lo que Dios mandaba, porque no había la conversión de un corazón de piedra. Toda esa gente siempre tuvieron un corazón de piedra. Esa religión no le pudo cambiar el corazón de piedra a nadie. El único que podía cambiar el corazón de piedra y tenía que venir el nuevo pacto era Jesucristo. Y cambiar el corazón de piedra significa el Espíritu Santo venir a morar en el creyente, punto y aparte. Ese es el principio del cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne. Pondré mis leyes y mis principios en un corazón nuevo y les pondré un corazón de carne y escribiré mis principios en sus corazones y en sus mentes. El plan de Dios nunca fue una religión judaica. El plan de Dios no fue nunca. El plan de Dios siempre fue lo que profetizó a través de Abraham y otro montón de profetas, siempre apuntando que de ellos, como dice Deuteronomio 18, de ellos, de esa generación iba a salir un libertador. De esa generación iba a salir el verdadero Israel, no una nación de un pedazo de tierra. O sea, no fue nunca el plan de Dios. Déjeme leerle un versículo importante y por eso
tenemos que seguir haciéndolo porque necesitamos que también otros líderes y pastores se preparen, creyentes. No tiene que ser pastor, apóstol, ministerio quíntuple, nada, porque usted se prepare también y pueda aprenderlo para poder ayudar a otros a que salgan del engaño y de el montón de falacias judaicas que hay hoy, que tiene a mucha gente quemado, al punto de poder tener, escucha, de tener ahora un presidente, como lo estaba apuntando hoy en lo que estaba el programa del ingeniero Narrala, y que no haya nadie que le haya podido decir, ingeniero, necesito hablar con usted sobre ese punto. Necesito hablar con usted y explicarle el nuevo pacto para que lo entienda. Necesito que usted se une conmigo a creer para que sea bautizado en lengua y por lo menos pueda fluir en el Espíritu Santo y se dé cuenta que a lo mejor cuando sea bautizado por el Espíritu Santo va a salir soplado de lo que está haciendo y se va a dedicar a predicar y a hacer reuniones evangelísticas en los estadios y no meterse a ser presidente. Eso ha dejado un montón de gente quemada. Allá le pasó a aquel que estaba en Guatemala, Harold Caballero, que quiso ser presidente de Guatemala, quedó reventado, quedó todos esos planes de querer ser creyente y seguir a Cristo y meterse en la política. No va a funcionar nunca. En el Antiguo Testamento eso tuvo un propósito, pero eso fue el propósito del Antiguo Testamento. No estamos en el Antiguo Testamento, no estamos en ese sistema de gobierno. Estamos en el reino de Dios. El reino de Dios no es de este mundo ni de este sistema. Este sistema va de mal en peor y Dios lo va a dejar así para que se dé cuenta la incapacidad del hombre, y lo que Dios va a hacer es que va a separar a un grupo de otros. Va a separar los hijos del diablo, la cizaña la va a separar del trigo, y la separación el Espíritu Santo la va a seguir llevando hasta el momento que venga Cristo. Ese es el peligro que mucha gente corre con la cuestión de mezclar las cosas de Dios con la política, buscando una esperanza en el político, que el político venga ahora y arregle el país. No, lo que tienen que arrepentirse es por qué llegó el país a donde está. Como mucha gente, yo se lo reclamé cuando estuve, ¿cómo fue que tú le diste el voto a esa gente comunista si se te advirtió? No, teníamos que sacar a Job, teníamos que hacerlo así para sacar a Job. Y con todo te pueden decir que Dios me dijo que lo hiciera, que ese es el plan de Dios para poder sacar a Job. Mentira del diablo, deja de andar inventando. No sea infantil, no ande metiendo a Dios en esa cochinada. Dios no se anda metiendo en esas cochinadas del hombre, esos inventos del hombre. Por eso Dios permite que se frustre el hombre hasta lo último y que algunos se salven en medio de esa locura. Eso es lo único que puede pasar. Ahora que se amarren los pantalones y que cada uno individualmente arregle su corazón con Dios, busque la cruz, busque el mensaje de la cruz, deje de andar inventando a ser nacionalista y pensando más en su país, que el mundo entero se lo está tragando este sistema satánico, y los próximos 5 años que vienen para la Agenda 2030, pareciera que mucha gente no cree en eso ni le interesa. Es que la ignorancia que hay en el evangélico, hermano, y por eso digo que la religión evangélica es una religión evangélica, punto y aparte. Usted no tiene que ser evangélico para seguir a Cristo. Usted no tiene que ser religioso para seguir a Cristo. Usted no tiene que creer todo lo que cree la religión evangélica para estar salvo. Mentira. Ahí hay un montón de doctrinas de demonios, cosas chuecas que las predican porque se lo metieron así desde que empezó. Eso fue lo que le metieron en el instituto, eso fue lo que le predicó el pastor del púlpito, y ese no estaba preparado para trazar la palabra correctamente, especialmente en el nuevo pacto, especialmente en esta cuestión del sionismo y el judaísmo y el Israel y toda la mezcolanza que hay en la religión evangélica. Y eso es lo que cree, punto y aparte. Así me lo ha dicho uno de los pastores que está conectado esta noche, el pastor Juan. Él lo ha dicho, me hace falta que en uno de estos días te conectes para que ahí en vivo cuentes tu testimonio acá en el programa y compartas, para que eso me lo ha dicho el pastor Juan y otros. Eso es lo que yo predicaba, eso es lo que yo creía. Ese fue el daño que le hizo un montón de gente enseñando eso. Eso fue lo que aprendió, punto y aparte. No es porque sea necesariamente malo ni tenga el corazón del diablo, sino eso fue lo que le enseñaron. Y en un momento dado eso fue lo que yo creí también. Alabado sea el nombre de Cristo. Por eso necesitamos un despertar. Necesitamos un despertar. Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. El Israel verdadero no es un pedazo de tierra en el Medio Oriente, eso no existe, ni ese es el Israel antiguo. Eso es un Israel político, de una nación política que tiene una agenda política,
que tiene una agenda de engaño, una agenda de embuste, una agenda de ser superiores, una agenda que odia al cristianismo verdadero, una agenda que odia a Jesús. Alguien tiene que escucharme. Esa es la realidad. Deja de andar inventando otra cosa. Eso no tiene nada que ver con el Israel antiguo. El Israel verdadero hoy es Jesucristo. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Cuando era niño, dice otra traducción, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Por eso fue que el ángel tuvo que venir a visitar a José y a María y decirle que se fuera para Egipto hasta que Herodes muriera, y después lo sacó de Egipto y lo trajo de Egipto, porque era lo mismo que le había pasado a Moisés. A Moisés Dios lo sacó de Egipto para convertirlo en un libertador y poder libertar al pueblo que estaba en Egipto. Eso fue lo que vino a hacer Jesucristo, lo mismo que había hecho Moisés. Moisés fue un prototipo de libertador igual que Jesucristo. Por eso Moisés tenía que estar en Egipto, salir de Egipto para liberar al pueblo. El mismo caso de Jesús. El Israel verdadero es el que puede traer un cambio de naturaleza, como le sucedió a Jacob. Por eso fue que a Jacob le nombraron Israel, porque eso quiere decir el que luchó con Dios y prevaleció, o el que le cambiaron el corazón, el que le cambiaron la naturaleza podrida por la naturaleza de Cristo. Eso es lo que es un verdadero israelita. No una nación que existió anteriormente, sí existió, y no es una nación que está ahora en el Medio Oriente con esa bandera de Ranfán de las 6 puntas, que es la bandera de la masonería, y que el evangélico se tragó el anzuelo y sigue creyendo que esa es la tierra santa y que ese es el pueblo de Dios y que los judíos son el pueblo escogido de Dios. No, está equivocado. El que está en el nuevo pacto tiene que entender que ya no hay judío ni gentil, sino que hay una nueva criatura en Cristo. El que está en el nuevo pacto tiene que entender lo que dijo el apóstol Pablo a través de Gálatas capítulo 3, versículo 16. Los que son descendientes de Abraham, escucha, esos son los que están en Cristo. Descendiente, no descendientes. Descendiente de Abraham es Cristo. Cristo es descendiente. Déjame leérselo para que no tenga ni que leerlo usted, se lo voy a leer yo. Gálatas 3, versículo 16 dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. ¿Quién era la simiente de Cristo? ¿Quién era la simiente de Abraham? Aquí dice, no dice y a las simientes como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. ¿Por qué se está luchando tanto en contra del mensaje de Cristo, cristocéntrico? Porque hay doctrinas de demonios, porque hay mala enseñanza. Si usted lo oye hablar de otro Cristo, de otro evangelio, de otra falsedad, pues muchos lo van a creer también, pero ya eso sería otro punto. Aquí estamos hablando que la simiente de Abraham es Cristo. En la Biblia no vas a encontrar un versículo como le enseñaron al evangélico, como le enseñaron al senador Ted Cruz aquí en los Estados Unidos y la mayor parte de los evangélicos en este país, que es una religión nacionalista, sionista. Esa es la religión evangélica de los Estados Unidos, que se propagó por toda Latinoamérica. Es el que dice, el que bendiga a Israel será bendecido y el que maldiga a Israel será maldecido. Déjeme traducírselo eso al nuevo pacto. Eso lo sacaron de Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Y ahí no está hablando, de ningún Israel natural. Déjeme decirle lo que quiere decir el nuevo pacto. El que bendiga a Jesús será bendecido. El que acepte a Jesús y crea en él será salvo. Y el que maldiga a Jesús será maldecido. Eso es lo que quiere decir ese versículo en el nuevo pacto. Porque el Israel de Dios es una naturaleza cambiada de tener un corazón podrido de piedra a un corazón nuevo en Cristo Jesús, a una criatura nueva en Cristo Jesús. Ese es el Israel de Dios. No es el Israel natural genocida del Medio Oriente. Es triste, pero es algo que definitivamente, como decía el profeta, alabado sea Cristo, enviado de Dios oficial, pónganos ahí de a dónde se conectó, saludos, enviados de Dios ahí en el YouTube. Hay que educar, hay que seguir educando, hay que seguir enseñando, hay que seguir bombardeando. No me canso, no importa que sea de lunes a jueves. Y el sábado también lo hacemos porque el viernes tenemos la escuela de discipulado. Alguien alabe a Cristo. Aleluya.
Poderoso es Dios. ¿Alguien alaba a Cristo? Mientras Dios me dé fuerza, mientras el Espíritu Santo me dé fuerza, hay que seguir bombardeando, hay que seguir tocando las Escrituras, hay que seguir enseñando, porque la enseñanza es una unción. Se necesita una unción para poder romper los paradigmas que hay en mucha gente de religión. Déjeme decírselo, esto no es un fanatismo ni es un deseo personal solamente. Tiene que haber una unción que te equipe para poder ayudar a liberar a mucha gente de doctrinas de demonios y de engaño, de mal entendimiento que tiene de las Escrituras, porque se lo enseñaron así. Se necesita una unción especial para poder sacar. Es la unción de la maestría apostólica, para poder traer ciertos puntos en los cuales mucha gente está estancado, sin revelación, no tiene entendimiento. Y lo oye y se le para algo por dentro. No que esté hablando de Jesús, de la divinidad de Jesús, del embarazo divino de María, de la encarnación de Dios. 1 Timoteo 3:16, póngamelo ahí, pastor, porfa. 1 Timoteo 3:16. Alabado sea el nombre de Jesús. La encarnación de Dios. La divinidad de Jesús, Dios y humano, perfecto en la humanidad y perfecto en su divinidad. Su resurrección milagrosa y poderosa a las 72 horas exactas, no el domingo, como dicen algunos, lo crucifican el viernes y lo levantan el domingo. Merita aclarar ese punto. No, 72 horas exactas. Así como la señal que había dicho él, es la única señal que daré, que me sé, 3 días y 3 noches estaré en el centro de la tierra, como estuvo Jonás en la panza del pescado, 72 horas exactas. No importa que hable de eso también. Si le toca algunas otras áreas de su credo, te descarta. Si mencionas, no cree en lo apostólico, y no importa que lo que estés enseñando esté correcto y esté con la palabra, no, porque no cree en apóstoles, ese va a maldecir y va a rechazar y va a destruir todo lo que se haya dicho solamente porque no cree en apóstoles. Quiere decir que si tienes el título de apóstol y no cree, no puedes enseñar nada ni decir nada de acuerdo a él, porque eres un falso, porque no existen apóstoles hoy. Alábalo. Se acabaron los amén y los aleluya. 1 Timoteo, pastor 3:16, o alguien que me lo ponga por ahí, que se anime. Placas King, que me lo ponga por ahí, en el nombre de Jesús. Placas King. Se Rebeca Taramakanda. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Por eso, hermano, le digo que me apasiona lo que estoy haciendo, porque sé que tiene que ser una encomienda de Dios para estar haciendo esto. A mí no me están pagando por lo que estoy haciendo. A mí nadie me está pagando un cheque, como lo hacen los sionistas esto, para la propaganda del Israel ese genocida, andar posteando cuestiones bíblicas, torcidas, escrituras, y andar haciendo su propaganda demoníaca. El Señor lo reprenda a todos estos diablos. A mí nadie me está pagando por esto. A mí el Espíritu Santo percibo que me ha dado esta encomienda para poder aclarar algunos puntos de los cuales yo he sido libre. Por eso que lo puedo hacer y puedo enseñarlo, porque he sido libre. Mi alma alaba al que vive. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios fue manifestado en carne. Dígale eso a un sionista. Dígale eso a un judío que no cree en Jesucristo, y verá lo que le va a decir. Verá que le va a escupir en la cara cuando le diga que Dios se encarnó. Eso es una ofensa para esa religión. Por eso no es más nada que una religión, y bien demoníaca. Y el cristiano evangélico engañado, creyéndose un montón de, como dicen en Honduras, ese montón de papadas. Dios se manifestó en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Para poder tener un beneficio tiene que venir a Cristo, mi querido hermano, consiervo, enemigo, quien sea, judaizante, islámico, lo que sea, tiene que venir a Cristo. El único camino de salvación se llama Jesucristo. El político que no te diga eso es un mentiroso, es un engañador.
Ese es un político más, ese es otro mentiroso más. Eso fue lo que hizo Narrala hoy. Con sus buenas intenciones hoy dijo, aquí tengo las notas, no una vez, varias veces dijo, los católicos y los evangélicos somos iguales, creemos lo mismo. Mentira, señor Narrala, con todo respeto, está equivocado. Hace falta un hondureño que se levante y se lo diga. ¿Por qué lo tengo que decir yo que no he nacido en Honduras, que soy cubano? Porque es mi trabajo como ministro, hay que hablarlo, hay que decírselo, hay que dejarle saber. No, la religión católica no es la religión verdadera. Esa es una religión falsa, llena de masonería y de mentiras del diablo. Y si usted fue católico o dice que es católico, arrepiéntase, ingeniero Narrala, y conviértase a Cristo. Y déjele saber al pueblo que estaba engañado y que estaba engañando también con la suyapita. Se acabaron los amén y los aleluya. Se anda arriba, calla. Saludos, Wilmer. Mi alma alaba al que vive, te conectaste. Qué bueno, bro. Estaba viendo la reunión hoy del ingeniero Narrala allá con un montón de pastores y pastoras allá, haciéndole peticiones. ¿Y usted qué piensa? Le dice uno de Israel. ¿Cuál es su posición con Israel? Mi alma alaba a Cristo. No lo podía creer, bro. No lo podía creer, hermano. Tremendo el voltaje. Por eso es que hay que prepararse. Yo invierto tiempo durante el día para prepararme, para instruirme, para buscar de Dios, para saber en qué área el Espíritu Santo me puede estar impulsando a tocar puntos que otros no los quieren tocar. No quieren hablar de eso porque no se les ha revelado, punto y aparte. No es porque sea del diablo, no es porque no ame a Cristo, no malinterpreten ni me ponga palabras. Es porque hay gente que necesita ser liberado y no lo sabe, liberado del engaño y de las doctrinas de demonios que lo tienen en esa posición. Por eso vuelvo a repetirlo. Me llama la atención que no hubo ni un solo pastor, ni pastora tampoco, que se parara ahí en la reunión en Tegucigalpa y le dijera al ingeniero Narrala, con permiso, con todo respeto, ingeniero, no confunda una cosa con la otra. La religión y los católicos no somos iguales. El evangélico es una cosa, el católico es otra cosa. Y creen diferentes cosas. Así de claro. No, pero es que necesita de todo el mundo, porque así uniéndolos, entonces vamos a poder ganar las elecciones. Y uniéndolos, entonces también vamos a contribuir con el Papa para el ecumenismo y tener una sola religión. Y dice, y tienen que respetarse. Es otra cosa que enfatizó Narrala hoy en la reunión con los pastores. Hay que respetarse. En mi gobierno tiene que respetar a aquel que siga con la suyapita y siga el otro que practique el ocultismo allá en la brujería en el norte o lo que sea. No se puede meter en eso. Tiene que haber para todo el mundo. Quiere decir que desde el púlpito usted no va a poder predicar en contra de la religión falsa. Ese es otro punto también que merita mencionar. Por eso vuelvo a repetir, y lo dije ayer, esperanzado en la iglesia, en los creyentes en Narrala. Un tipo de creyente y un tipo de iglesia se podrá esperanzar en eso. Igual que lo fui yo un día. Esperanzado, tuvimos control. Gracias, Wilmer, gracias, buenísimo. Buenísimo, me alegra que se te conectes un rato y llevamos una hora, pero acá estamos como si hubiéramos empezado hace 2 minutos. Quiero hablarles de este punto. ¿Por qué tenemos que combatir y defender a la iglesia del nuevo pacto, del judaísmo? ¿Por qué hay que hablar este punto? Lo que se practicaba en el sistema antiguo era un medio para apuntar a Cristo. Un medio no es un fin. Un medio es para apuntar al fin que era Cristo. No era para establecer una religión y prácticas que no podían perfeccionar la conciencia de nadie. Todo lo que hacían de los animales y toda la sangre que derramaban y todo lo que mataban y todo lo que hacían no podía liberar a nadie de su conciencia pecaminosa, porque eso no podía convertir el corazón de nadie. Lo único que hacía era tapar el pecado de año en año. Cuando vino Jesucristo, dice la Biblia en Hebreos 9, con un solo sacrificio no tapó el pecado, sino lo quitó. ¿Por qué? Porque arrancó del hombre la pudrición, arrancó del hombre el corazón podrido, demoníaco que tenía, arrancó del hombre la naturaleza pecaminosa que tenía y puso una naturaleza nueva en aquel que nació de nuevo. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante enfatizar el verdadero nacer de nuevo y no decir con la boca que soy cristiano y lleva 50 años de cristiano, como decía el ingeniero Narrala hoy. Y la esposa que dice que desde niña y dice que la llevaban a la iglesia evangélica. Y Narrala después dice que de la iglesia cristiana, que su papá supuestamente fue pastor y que también después se pasó para el colegio católico y es cristiano, es católico, evangélico y
a lo mejor otras cosas más. Muy bien intencionados. Muy bien intencionado, sabe la situación que hay en el país y sabe a dónde está, para dónde puede ir esa nación, a dónde ha llegado y a dónde puede seguir. Pero eso no va a cortar el bacalao. No, menos sin revelación y entendimiento. Menos, escucha a un pastor preguntándole que cuál era su posición en Israel. Cuando los evangélicos, agárrate voltada, que va a soltar un bombazo, alguien póngame una bomba que aquí la voy a soltar porque hay veces que los problemas se ponen calientes y yo creo que es necesario. Es necesario confrontar ciertas cosas con calor, con sabiduría. Cuando Job, con todo el rechazo que tenía del país, con todo el deseo que tenían los mismos cristianos que votaron por el comunismo para que entrara Xiomara Castro sabiendo que Mel Zelaya era el que movía la marioneta y eso lo sabía la iglesia. Pero cuando Job pasó la embajada de Honduras para Jerusalén, cuando Job pasó la embajada de Honduras para Jerusalén, un montón de gente religiosa, a lo mejor no dijeron nada y se quedaron callados, porque eso es el problema de la hipocresía religiosa. Ese es el problema de la hipocresía, que era el problema que tenían los fariseos. Pero no es, yo no quiero decir que Job no fue narcotraficante. A mí, bueno, eso dicen las noticias y está preso aquí supuestamente por eso. ¿Okay? No es que yo le crea tampoco a todo lo que estos gringos hagan. Nada que ver, nada que ver. Estos al que quieren sacar del panorama lo sacan y lo desaparecen. Como siempre lo he dicho, esta gente, estos no creen en Dios ni creen en nada más, ellos creen en su sistema, punto y aparte, y estos no son los ángeles del cielo, estos son ángeles negros, ángeles caídos, igual que los que hay aquí están allá y están en todos lados de este mundo. No te creas tú que se fue de la mentira que nos comimos con Trump, que era cristiano, que era Ciro, que no sé cuánto. Mentira, nada que ver. Yo lo he dicho y sigo confesándolo, fue el primero que me quemé, me equivoqué con eso. Présteme atención a lo que le estoy diciendo, pero cuando Job pasó la embajada de Honduras para Jerusalén, ahí se le debe haber movido el piso a más de uno, porque lo odiaban, lo querían sacar de todas maneras porque estaba destrozando el país, el narcotráfico, no sé cuánto, aquí y allá, y fueron los que le abrieron la puerta al comunismo. Por eso fue que se unió a Narrala con Mel Zelaya. Y ahorita, en estos días estaba diciendo que si me sacan del país y esto que el otro, voy a hablar todo lo que conozco. Pero eso no lo sabía antes él cuando se me juntó con Mel Zelaya para sacar a Job. Ese es el problema cuando el hombre está metido en su cochinada y quieren meter a Dios adentro de la misma. No, hombre, no, olvídate eso. Dios es santo. Dios no anda en esas cochinadas del hombre. Dejen de andar inventando, queriendo meter a Dios en todas esas cochinadas del hombre. Dios no tiene nada que ver con eso. Dios no se mete en los affairs de los hombres. Las cosas de los hombres son sus consecuencias y sus decisiones. Para eso él dice que le dio la tierra al hombre, para que el hombre haga y deshaga y tenga voluntad para decidir lo que va a hacer. Y ahora quieren que Dios venga, intervenga y que Dios ama a Honduras y que Dios va a cambiar Honduras y que ya hemos orado por Honduras. Y la otra estuvo leyendo Segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, que eso fue el Antiguo Testamento, por amor a Cristo, eso no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento del país puede seguir como está, torcido, el comunismo acabando, y hay gente que va a seguir creyendo, hay gente que va a seguir predicando el evangelio de la cruz, hay gente que va a seguir testificando con moral y con vergüenza, aún con necesidad, pero con moral y con vergüenza. No son traquimaños, no son torcidos, no son gambistas, no son vendedores del evangelio, vividores del evangelio, como lo hay muchos. Vividores, enriquecidos con la miseria de otros en el evangelio. Ese de cuento de andar inventando. Lo que hace falta es que haya gente que tenga un poco de vergüenza y que se haya convertido de verdad. Por eso digo que anden diciendo que es cristiano. Así el mismo diablo lo dice. El mismo diablo lo dice para lograr ciertas cosas. Todo el mundo cuando necesita el voto de que ir a la iglesia, meterse la iglesia en la política. Eso es un error fatal. Fatal. Las cosas santas, puras de Dios no se mezclan con esa cochinada. No estamos en el antiguo pacto, donde estaba Daniel, donde estaba José, donde Chávez sacó todos los ejemplos del antiguo pacto. Olvídate de eso, estamos en el nuevo pacto. Mi reino no es de este mundo. Punto y aparte, dijo el Mesías. Iba socanda rebacaya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Mi alma alaba al que vive. Mi alma alaba al que vive.
Los rituales eran sombra para apuntar al sacrificio perfecto que era Cristo y que es Cristo. Unas notas que puse hoy en lo que preparaba para el programa. Solo se tapaba el pecado, pero no se podía resolver la raíz del problema. Me puso aquí Claudio, Hebreos 19. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. No pueden mezclar el viejo pacto con el nuevo. Hebreos 7, cambió sacerdocio, cambia la ley. No es el viejo pacto, no tiene línea para pasarlo para el nuevo. Quita el viejo y establece el nuevo. No mezcle el uno con el otro. Jesús dijo, no mezcles. No eches vino nuevo en cuero viejo, no pongas un pedazo de tela nueva en un pedazo de trapo viejo. No lo hagas porque vas a quedar quemado. No funciona. El viejo pacto no tiene continuidad con el nuevo. Si está inspirada la escritura en el Antiguo Testamento, seguro que está inspirada. El Espíritu Santo la inspiró, pero no todo eso se puede aplicar ahora en el Nuevo. Ese es un error terrible. Por eso es que ha producido tanta religión y tanto engaño. Tanta ignorancia. Mi pueblo sigue pereciendo por falta de sabiduría, por la ignorancia. Alabado sea su nombre. La naturaleza estaba corrupta. No se podía resolver el problema del pecado. Se tomaba el sacrificio perfecto de Jesús para así traer, escuche, traer, ¿okay?, el cambio que el hombre necesitaba. La naturaleza divina, para poder tener acceso a esa naturaleza divina, que es cambiar ese corazón podrido, solamente a través de Jesucristo, no era a través del judaísmo ni de la religión. Por eso no tiene nada que ver hoy con Jesucristo y con el nuevo pacto. Eso es más religión y más confusión, donde el diablo tiene metido sus tuétanos, lo tiene metido hasta allá adentro. Todo lo que se usa como medio no tiene un fin. Todo lo que se usa como medio no tiene un fin correcto si no se apunta a Cristo. Un medio es para llegar a un fin, un medio es para llegar a un fin. Todo lo que había en las prácticas tenían que apuntar al Mesías. Ahorita voy a leer un par de escrituras y nos despedimos. Hebreos 7, si me lo busca por ahí, por favor, profeta Edgar o Claudio. Gracias, Claudio, bendiciones por estar conectado por ahí. Cambio de sacerdocio, cambio de ley. Cambio de sacerdocio, hace falta hablar más de Melquisedec, el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio eterno. Salmo 110, el que se le dio al Mesías, el que se le dio a Jesucristo. El Salmo 110, sacerdocio para siempre en el orden de Melquisedec. Hoy no tenemos levitas, hoy no hay sacerdocio levítico, hoy no hay levitas, hoy no hay las tribus antiguas, no son igual que las tribus nuevas. Las tribus de Génesis 49 no son igual que las tribus de Apocalipsis 7. Hay cambio de tribus. ¿Por qué? Porque cambió el sacerdocio. Mi alma alaba al que vive. ¿Alguien está oyendo? Alabado sea su nombre. Quiero leer un par de escrituras. Agarra este voltaje. Pablo se convirtió del judaísmo. Nicodemo se convirtió del judaísmo. Ahora hay un montón de evangélicos cristianos que se tienen que convertir también del judaísmo y ser creyentes de Jesucristo. No estamos en ese sistema. Pablo tuvo que salir de ahí. Ese Pablo que de la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, judío de judío, israelí, era de todo. Pablo dijo, todo eso lo considero, la palabra original es bien ofensiva, hermano, en el inglés. En la Biblia en español tiene un montón de cosas que no la vas a encontrar así en el inglés. La palabra en el inglés es donk. Todo eso lo tengo por donk. Y la palabra esa, si te la traduces al español, quiere decir Hebreos 7, profeta. Hebreos 7, cambio de sacerdocio, cambio de ley. Donk quiere decir excremento de animal. Eso fue lo que quiso decir Pablo en el original. Todo eso de circuncisión en lo terrenal, el 8º día y todo lo demás, todo eso dijo Pablo, todo eso lo comparo a excremento de animal.
por poder recibir lo que he recibido de Cristo. Por eso es que Pablo fue tan efectivo. Pablo fue un bombazo para el judaísmo. Por eso es que hasta el día de hoy odian tanto a Pablo. Por eso hay tanta gente hoy que cuando está metido dice que es cristiano mesiánico, mesiánico cristiano, mesiánico judío. Y mencionas a Pablo y también se manifiesta, mencionas el libro de Hebreo, también brinca, menciona Gálatas, también revienta. ¿Por qué? Porque está mezclado esa cuestión ya la encontré, profeta, Hebreos 7:16. Aquí me lo puso Clau. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley de requisitos físicos y pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Y el salmista lo señaló cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Así que el antiguo requisito del sacerdocio quedó anulado por ser débil e inútil, pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¡Qué voltaje, hermano! Mi alma alaba al que vive. La enseñanza es tan necesaria en el día de hoy. Poderoso. Sheba Kanda Riba Sokamaya. Déjeme leerle Hebreos 7:12 porque lo que me puso clavo ahí está bien, pero el punto que estoy enfatizando está en Hebreos 7:12. Lo tuve que buscar yo en mi Google. No sé si es que no me oyen bien por el micrófono. ¿Se oye bien por el micrófono o no se oye bien? ¿Cómo estamos por ahí? Escucha lo que dice Hebreos 7:11. Hebreos 7:11, así que la perfección, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, todo lo que estaba en la práctica del judaísmo, de la ley, de la fiesta judaica en el judaísmo, el sábado, los 613 mandamientos, toditito. Él lo dice aquí, la práctica, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo la ley recibió el pueblo, ¿ok? Porque bajo la ley recibió el pueblo, porque bajo él recibió, bajo ese pacto recibió el pueblo la ley. ¿Qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Versículo 12. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de ley. Cambiado el sacerdocio, cambió el orden de la ley. Shebahanda rima sokaya. Gloria a su nombre. Gracias, Clau. Ese es el punto que quería enfatizar. Por eso, mientras no se entienda el cambio de sacerdocio, no se va a entender lo que hay que predicar en ese sacerdocio. Lo que hay no más que predicar, lo que hay que enseñar en ese sacerdocio. Es un sacerdocio diferente al que tú ves en la iglesia evangélica en muchos casos. Por eso es que el mensaje es religioso y evangélico y tradicionalista, porque en el orden de Melquisedec hubo un cambio de sacerdocio y el mensaje tiene que ser diferente. No puede ser el mensaje levítico en el sacerdocio levítico de antes. Por eso es que tú ves que en Latinoamérica prevalece tanto el legalismo en esa religión evangélica, porque no ha habido cambio de sacerdocio, no se le ha revelado el cambio de sacerdocio. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a su nombre. Voy aterrizando ya, que se fue el tiempo. Voy a leer un par de escrituras y nos vamos en Lucas 24. Lucas 24, tiene que prepararse, tiene que desafiarse, tiene que aprender. No se sienta mal si lo está aprendiendo de mí. Si Dios me dio la gracia para poder hacerlo, ¿qué tiene que ver que lo aprenda de mí? No sea orgulloso, no sea prepotente. Apréndalo, reconózcalo, salga de su ignorancia. Deje de estar enseñándole mal a la gente. Deje de estar teniendo a la gente en la iglesia bajo religión evangélica. Háblele la verdad al pueblo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hay verdades que no se están hablando hoy porque la gente está mal indoctrinada. El pastor tiene temor de que si habla algo que exponga lo torcido y todo lo que está haciendo esa nación de Israel en el Medio Oriente, dice que Dios lo va a maldecir. No sea ignorante. No sea tan ignorante si lo que Dios está demandando por el Espíritu es que se pueda hablar, que la iglesia sea libre del judaísmo y del sionismo y de toda esa brujería, como le dijo Pablo a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién nos ha embrujado?
Mira lo que sucede en Lucas 24, versículo 20. Vamos a leer del 24 en adelante. Lucas 24, del 24 en adelante. Fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, mas a él no lo vieron. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas dijeron apuntaban a él. Por eso los mataban, porque los religiosos odian al que apunte a Cristo y le diga: oye, eso no lo tiene que seguir haciendo, deja de ser religioso. Eso no tiene que seguir haciendo, deja de andar añadiéndole cosas a Cristo que él ya en la cruz la quitó. Por eso dice que el que le añada algo a lo que Cristo hizo, dice que le cae una maldición encima. Gálatas 3:10, si alguien me lo puede postear, deja de andar echándole maldición a la gente y echarte maldición tú encima. Y a Cristo eso lo derribó en la cruz. La ignorancia va a traer pérdidas, el diablo va a tomar ventaja con eso. Gálatas 3:10, alguien postéemelo. Aleluya. Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y que entrara en su gloria? Hasta Pedro, el diablo lo usó para evitar que Jesús liberara a la humanidad. Mire qué voltaje lo que es la religión. El apóstol que andaba con Jesús. Sin embargo, los que dependen de la ley, los que siguen arrastrando cuestiones de la ley y queriendo ser más espirituales y ser más conectados con las raíces hebreas, siga pensando en esa tontería. Dependen de la ley para ser justos ante Dios, están bajo la maldición de Dios. Porque las escrituras dicen: maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Comenzando, escucha el voltaje de Jesús. Lucas 24, 27. Oiga el maestro. Gloria a su nombre. Shabahinda Roma Kaya. Gloria al maestro, hermano. Gloria, 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 gloria. Me tiene sin cuidado lo que cualquiera pueda opinar y lo que pueda decir en los comentarios que pueda poner. Me tiene sin cuidado. Agárrate voltaje, Lucas 24, 27. Comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Alguien póngame ahí una carita feliz. Alguien póngame algo ahí que está recibiendo, que está contento, hermano, que se conectó esta noche no por coincidencia. O el que va a ver el video más adelante, aunque sea ponga una carita feliz de vez en cuando. Aunque sea diga gracias a Dios. Reciba la libertad en Cristo. Desde Moisés y todos los profetas les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. Todas las escrituras, lo importante era lo concerniente a él, no lo concerniente a un pueblo natural, no lo concerniente a un montón de reglas, no lo concerniente a una religión judaica. Cuando vino Jesús, por eso fue que confrontó todo lo que confrontó y todo lo que dijo en Juan 8. Vosotros decís Moisés, decide Abraham, olvídate de eso. Vosotros tenéis el mismo espíritu del diablo, eso es lo que hay adentro de ese judaísmo, el mismo espíritu del diablo, que habrá gente buena, por decir, ni uno se puede decir que es bueno. Jesús lo dijo: no me diga bueno, que ni uno es bueno, solamente el Padre. Engañado un montón, creyendo que están en lo correcto un montón, creyendo que eso va a funcionar hoy, montón también, nada que ver. Si no es el evangelio de Jesucristo, no hay salvación. Ahí es donde va a venir la persecución verdadera al verdadero cristianismo. Hay un solo camino, hay un solo Salvador, hay una sola fuente que conecta con el Padre. Punto y aparte. Ese va a ser el mensaje más perseguido y por eso tú ves que un montón hoy ese mensaje no lo presentan de esa forma. Porque ese mensaje va a costar la vida. Ese mensaje le costó la vida y le ha costado la vida históricamente a todos los que lo han predicado. A muchos les ha costado la vida. No hay mezcla. No hay dos religiones. No hay dos caminos de salvación, el judío y el otro el evangélico. Nada que ver, mentira del diablo. Por eso hay que enseñarlo y hay que hablarlo. Porque es la única esperanza que alguien se pueda salvar, que entienda que la fe en Cristo, punto y aparte, lo leímos ayer o antier en Efesios capítulo 2. Versículo 28, llegando a la aldea,
a donde iban, Lucas 24-28, e hizo como que se iba lejos. Pero ellos le contriñeron diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteciendo que estando sentado con ellos en la mesa, tomó pan y les bendijo y partió y les dio. Ojo con esto, porque esto tiene que suceder esta noche. La palabra es el pan, la palabra es Cristo, la palabra es el verbo que se hizo carne, el verbo que se hizo Dios. Esa es la palabra que liberta. No solamente escrituras en letras, sino en el espíritu, para que pueda liberarte de esa atadura demoníaca y de ese engaño. Aconteció que estando sentado en la mesa, tomó el pan y lo dio y lo bendijo, lo partió y se lo dio. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos del entendimiento, no los ojos naturales, porque ellos estaban viendo, los ojos del entendimiento, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Versículo 32. Y se decían el uno al otro, nos ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Gloria a su nombre. Nos ardía el corazón mientras nos hablaba en el camino. Y cuando nos abría las escrituras tienen que ser abiertas. Las escrituras y el propósito de la unción en el que enseña es para poder abrir las escrituras a aquel que no se le han abierto. Por eso se necesita una actitud correspondiente. Por eso se necesita una actitud de humildad. Por eso se necesita una actitud de humildad y de sencillez. Levantándose, el versículo 33, levantándose en la misma hora, se regresaron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Versículo 34, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. 35, entonces ellos contaron las cosas que le habían acontecido en el camino y cómo les había reconocido al partir el pan. Al partir el pan. ¿Por qué es necesario la enseñanza? Porque es partir el pan. Yes. No puede ser pan viejo, pan histórico, pan de religión, pan de tradición, pan evangélico, pan judaizante. No. El pan, el verbo que se hizo vida, el verbo que se hizo palabra, palabra de vida. Y mientras ellos hablaban esta cosa, Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Casa manda reba kira maya. Y ribiken de reba soca maya. Paz a vosotros. Versículo 37. Entonces ellos, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Mi alma alaba al que vive. Veían un espíritu, mas él les dijo, porque estáis turbados y suben pensamientos en vuestros corazones. Si Jesús podía ver hasta lo que pensaban. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpadme y ver, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Se había materializado el verbo. Versículo 40, habiendo dicho esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Versículo 42, entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, de los profetas y los salmos. Todo lo que había Dios permitido era para que se hablara de él, del que leímos en Oseas 11. A Israel lo amé desde que era niño y de Egipto lo saqué. De ese Israel era el que Dios estaba hablando. A ese era el que debía apuntar. Ese es el que iba a ser eterno, no un pedazo de tierra que los sionistas, estos religiosos, estos hijos del diablo, como dice Apocalipsis 3:9, sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son. Y Apocalipsis 2:9, sinagoga de Satanás, que se dicen ser judíos y no lo son, que son falsos y hay que descaretarlos, porque eso es lo que dice la Escritura. Alguien no me puede decir que eso no está ahí. Lo que pasa es que el que es religioso y tiene ese espíritu de sionismo no lo va a leer ni lo cree. Dice, he aquí,
Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y adoren delante de tus pies y que reconozcan que yo te he amado. Alabado sea el nombre de Cristo. Mira ahora lo que dice Apocalipsis 2:9. Aquí le va el bombazo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. Esos son los que están hoy metidos ahí en ese pedazo de tierra genocida. Esos políticos perversos, malvados. Esos hijos del diablo que tomaron la religión para engañar a la iglesia, haciéndole querer a la iglesia con un montón de líderes y pastores, entre comillas. ¿Qué tipo de pastores y líderes serán? Vamos a darle beneficio a la duda, como dicen, para seguir engañando al pueblo creyente, al pueblo que de verdad tiene a Cristo. Que muchos no pueden tomar su posición y su heredad y hablar de algunas cosas. Y estos versículos nunca lo van a leer porque no tienen instrucción para hacerlo y no pueden instruir al pueblo. Dios le va a pedir cuentas a ese líder. Seguro que Dios le va a pedir cuentas a ese líder. Alabado sea el nombre de Jesús. Volvemos a Lucas 24. Ahí hice una pauta ahí estábamos creo que por el 40. 44. Estas son las cosas que la ley de Moisés y los profetas y los salmos hablaban de mí. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitara de los muertos en el tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, mas vosotros quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas investidos con poder de lo alto. Y los condujo fuera de Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos fue apartado de ellos y llevado arriba al cielo. Y ellos, habiéndoles adorado, regresaron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Y con esto termino. En el libro de Juan, si va al Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, déjeme compartirle este pedacito en el versículo 45, 46, 47. Alabado sea el nombre de Jesús. Versículo 46, porque si hubieses creído a Moisés, de verdad, si hubieses creído a Moisés, de verdad, no en pura religión, en hipocresía y en tradición, si hubieras creído a Moisés de verdad, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. Escucha el voltaje de Jesús, lo que le dijo a esta gente. Porque si hubieras creído a Moisés de verdad, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés. De mí escribió Moisés. Escucha, versículo 47. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Si no creéis lo que Moisés fue inspirado a escribir, ¿cómo vas a creer en mis palabras? Ahí Jesús los confrontó que lo que tenían era una práctica de pura religión, de pura hipocresía, de pura falsedad. Ahí por eso fue que el reino le fue quitado en Mateo 21, versículo 43. El reino fue quitado y será dado a una nación que produzca los frutos del reino. Porque lo que había era falsedad, mentira, fariseísmo, religiosidad y una raza superior que quería tener un reino terrenal que los defendiera a ellos y que ellos fueran la raza superior. Y ese es el espíritu que está hasta el día de hoy metido en esa religión del judaísmo. Y por eso tenemos que seguir enseñando, por eso tenemos que seguir bombardeando y tenemos que seguir aclarando para que se le pueda abrir el entendimiento. Con la palabra del pan de vida se le puede abrir el entendimiento a algunas personas que tienen acceso a estos programas, tanto en el YouTube como en el Facebook, y puedan analizar qué es lo que hemos creído, quién nos enseñó esto, de dónde fue que nosotros copiamos esto, cómo es que nos quedamos con esta versión y no hemos entendido el nuevo pacto, cómo es que no hemos entendido que hay un Israel falso y que hay un Israel verdadero, que hay un Jesús falso y que hay un Jesús verdadero, que hay un evangelio falso y que hay un evangelio verdadero, que hay un espíritu falso y hay un espíritu verdadero. ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Por qué fue que nos quedamos ahí? ¿Cómo fue que nos llegamos a creer esas mentiras y ese engaño? Bueno, el Espíritu Santo sigue haciendo la obra en la tierra. Dios sigue teniendo hombres y mujeres que los está usando para poder aclarar, que los ha sacado de donde estaban, que los sacó del engaño, los sacó de la religiosidad, los sacó del judaísmo, los sacó del sensacionalismo, los sacó del sionismo, los sacó del futurismo y de todos esos ismos para revelarnos la palabra. Y por eso es que la compartimos y por eso es que nos apasiona lo que hacemos. Gracias por los que comparten, gracias por los que se conectaron esta noche. Gracias a los que compartieron el mensaje en vivo. Gracias a los que pueden pasarle la información a otras personas para que les sirva y sean de bendición. Algunos van a expresar su gratitud, otros no van a expresar nada, pero no importa, la palabra no está presa. Al que le toque la palabra del reino lo perseguirá el resto de su vida. Lo va a perseguir porque la palabra no tiene vuelta atrás. La religión no, pero cuando es el reino, esa palabra va a perseguir, esa palabra va a traer, en un momento dado puede traer conciencia y puede traer confrontación. Así que damos gracias a todos los que nos acompañan. Mañana tenemos la escuela de discipulado y a los que quieran ser parte de la escuela, escríbanos ahí al WhatsApp y para que pueda ser parte de la escuela y podamos compartir. Bendiciones a todos. Te saluda el apóstol Tony Santos. Un abrazo fuerte desde Miami y nos vemos posiblemente, si Dios lo permite, el sábado otra vez acá en Facebook Live y en el YouTube, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.